a todos hoy por estar aquí con nosotros, Mana Servicio en Español. También quiero darle la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo por Mana, Facebook y YouTube. Nuestra hermanita de Cuba no están, ellos están en otro lugar, pero yo sé que ellos pues más tarde verán porque se va a grabar anyway y ellos podrán ver el mensaje, pero es especial cuando nosotros sabemos que en otros países están viendo este mensaje de Servicio en Español. Y hoy, como mi esposa dijo, vamos a comenzar esta nueva serie, Corinto. Pero tenemos que saber algo al respecto. Pablo escribió una carta a esa iglesia en Corintios, o en Corinto. Y verdaderamente yo quiero advertirle desde ahora, ¿okay? La carta es un poquito dura, severa, pero no tenemos que cogerla como dañina para nosotros, ofensiva, sino que la tenemos que escoger para que nosotros podamos edificarnos y ver verdaderamente cuál fue el propósito por el cual Pablo escribió esta carta a esta iglesia. Y verdaderamente, ¿cuántos de nosotros hemos leído? Bueno, cuando yo entré al Army, todo era por carta. Eso de teléfono, correo y video y nada de eso existía. Ni tampoco el pager. Eso tenía que ser todo escrito. Y verdaderamente yo solamente quiero preguntarle, si tú alguna vez has pensado en el poder de una carta escrita con firmeza? Con firmeza. Donde tú explicas exactamente cómo es o qué es lo necesario exponer en esa carta. Donde una persona a lo mejor falló o una compañía falló y trajo estragos. Personas perdieron trabajo, no había dinero para pagar, pero a la misma vez, pues ellos tuvieron que aceptar que alguien había fallado. A lo mejor el liderazgo. Pero a lo mejor la carta es para dejarle saber a una compañía de que alguien había hecho algo especial y que ellos verdaderamente tenían una superestrella, como nosotros decimos, en su compañía. Las cartas no pueden ser necesariamente negativas o positivas, pueden ser ambas. Es ahí donde tú quieres verdaderamente dejar un reconocimiento o dar un reconocimiento a otras personas que a lo mejor causaron un impacto en tu vida. ¿Y a cuántos de nosotros no nos gustaría eso? Hoy sería un texto, ¿verdad? Dice, me encanta haberte conocido porque verdaderamente me inspiraste a acercarme cada día más al Señor. Ese es un texto. Pero en aquellos tiempos eran cartas. Y en las cartas verdaderamente, cuando uno se sienta a escribir, hay ciertas emociones de uno que nos están dirigiendo a que nosotros escribiéramos o escribir esa carta. Aquí podemos ver que todo no es negativo. Algunas veces son pedacitos de testimonios que nos ayudan a nosotros a hacer un cambio en nuestras vidas. O a lo mejor a darle un apoyo a otra persona por medio de esa carta. Te doy gracias porque has hecho un impacto en mi vida. A veces son raras porque la mayor parte del tiempo no son naturales o son neutrales. Casi siempre van a un lado o al otro. Pero nosotros tenemos que tomar en consideración que cuando te sientas a escribir, las emociones que tú estás usando en ellas tienen un motivo, es por una causa. Le estás dejando saber a alguien que tú quieres dejarle saber que están haciendo algo bueno o algo malo. Y continúo repitiendo lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque quiero que lo entiendan. Las cartas que nosotros vamos a leer en la Biblia tienen un propósito. Y el propósito es edificarnos para que nosotros hagamos un cambio en nuestras vidas. O nosotros podamos aceptar de que hay algo bueno en nosotros y tenemos que continuar de esa manera. O que hay algo que corregir. Y cuando yo dije que tuviéramos en consideración, no lo tomen bien severamente, sino que es como una advertencia para que nosotros podamos hacer. Y por eso es que en las próximas 6 semanas nosotros vamos a estar hablando de una carta que es bien seria. Y vamos a hablar de otras cartas también, pero esta carta
está derramada o está derramando mucha importancia a esa iglesia donde fue enviada. Es una carta de poder, tiene corrección, sus características son teológicas, una teológica profunda, pero también tiene una dura reprensión para la iglesia. Va a tener pasajes de la personalidad y la naturaleza de Dios. Y es una carta de gran importancia. Es una carta antigua, pero mientras nosotros la leemos y la investigamos y meditamos en ella, pareciera como que fue escrita ayer. Por causa de todo lo que estaba sucediendo en ese tiempo allá, está sucediendo hoy día en nosotros. Y por eso es que si la leemos y la estudiamos, decimos, ellos están pasando por lo mismo que nosotros estamos pasando hoy día. Por eso es que queremos pasar esas 6 semanas hablando de las lecciones que nosotros podemos aprender de Corinto. Y por lo menos la carta de Pablo a la iglesia de Corinto se encuentra en medio de una de sus jornadas, la segunda jornada de Pablo. Y no estoy hablando de Pablo, el que estaba por ahí gritando. Estoy hablando de Pablo, el discípulo del Señor. Así que, pero entonces, ¿qué era Corinto? ¿Dónde se encontraba y qué pasaba con ellos? Para el tiempo que esta carta se escribió, es una colonia de Roma, la cual la ciudad de Grecia había sido destruida unos 200 años antes. Y por los últimos 100 años había sido colonizada como una colonia romana. Y había pasado a ser una gran ciudad importante en esa región. Y a lo mejor completamente la más importante de todo el imperio. Tenía 2 puertos, ¿ok? Y no estoy hablando de aeropuertos, estoy hablando de puertos de barcos, porque ellos hacían mucha mercancía. Ellos recibían, enviaban y hacían muchos intercambios. Era una ciudad grande, auspiciaba los Juegos Hípnicos y desafortunadamente tenía la distinción de ser la capital del pecado en esa región. Y cuidado, si no del mundo entero. Tenía el templo de Afrodita, donde tenía 1000 prostitutas empleadas activas, que estaban activas diarios. Para actuar como Corinto era un término para referirse al sexo fuera del matrimonio. Y también la llamaban muchacha corintia, que era un coloquialismo para referirse a una prostituta. Estaba en un lugar importante, era grande, rico y completamente libertino. Hacían lo que les daba la gana. Y acuérdense que tenía puertos. Y ustedes saben lo que es en el mercadeo. Cuando es en el mercadeo vienen personas de todos lados y mientras están allí haciendo los negocios, ellos están dispuestos, oye, ya que estamos aquí, vamos a pasar un ratito chévere y vamos a disfrutar de este lugar. Eso era lo que estaba sucediendo allí. Pero no habían límites. Todo es lo que tú quieras, aquí se puede hacer. Y a veces yo pienso, ¿cuántas ciudades de estas no a hoy día no se llaman, por ejemplo, Nueva York? ¿Le dicen la manzana qué? Por causa de todo lo que está sucediendo allí, pero no solamente en Nueva York, hay otros lugares también que verdaderamente tienen mucho mercadeo, hay muchas personas de todo lugar, y si nosotros nos vamos fuera de los Estados Unidos, hay otros lugares que son así, idénticos. Y cuidado, sí peores. Este lugar era bien importante, era grande, rico y completamente libertino. Y todavía Pablo había establecido una iglesia en esa comunidad y él la amaba. Porque él fue allí. Y para más decirte, entonces cuando Pablo escuchó de esos problemas que ellos estaban teniendo, él les escribió a ellos una carta. Pero sucedió algo, que esa carta no sobrevivió. Algo sucedió que la eliminaron. No se conoció más. Y lo único que sabemos es que en 1 Corintios capítulo 5, versículo 9, él hace referencia de haberles escrito anteriormente.
Y Él les envía su mejor amiguito, el más ardiente de sus hermanitos, de sus hijos, a Timoteo. Se los envía allá para que les dé saber. Y eso lo podemos leer en 1 Corintios 4:17. Y ahora Él le está escribiendo otra carta. Esta carta parece ser más severa. En ella hay ciertos principios que ellos necesitan recibir o que se les diga. Hay ciertas áreas que necesitaban ser mencionadas para que ellos tomaran una decisión de corregirla o seguir haciéndola. Y es de una manera clásica. Al más puro estilo de Paulino, esta carta está entrelazada con Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque él quería expresarle lo que Jesús hizo en la cruz, la importancia del Evangelio y que Jesús salva y redime. Y todo ese tema se esparza a través o se enlaza sobre esa carta que él está escribiendo. Jesús fue a la cruz, Jesús puede salvarte, Jesús puede redimirte. ¿Cuál es el motivo entonces? Él le quiere dejar saber, le dice, ya que ustedes conocen la salvación, ¿por qué van a regresar otra vez al mismo estilo de vida que tenían antes de conocer a Cristo Jesús? Sí, yo creo que la primera realidad que nosotros debemos aprender hoy día de Corintios es esta. La rectitud es el juego de un equipo. Y esto tiene un principio, pero bien tremendo para mí. Mi esposa estaba hablando de los grupos, right, donde nosotros nos conocemos, hacemos amistades, lloramos. Yo no lloro, pero anyway. Lloran, se ríen, gozan, comen, verdaderamente se respaldan uno al otro, se corrigen uno al otro. Todas esas cosas suceden en los pequeños grupos. Por eso es que son tan importantes. Pero uno tiene que estar preparado por ello. Y por eso fue que ella mencionó pasos al crecimiento, donde nosotros nos preparamos para poder ser líderes y dirigir y poder tener lo que nosotros debemos de pedirle al Señor. Que nosotros podamos, que Él nos demuestre quién está en necesidad, quién necesita, quién está triste, quién está gozoso, o qué es lo que está sucediendo en la vida de nuestros hermanos. En 1 Corintios, vayamos a la palabra. Capítulo 4, versículo 14 al 21, que comienza diciendo, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a niños míos, amados. Porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Sí, él va a mencionar una lista de áreas donde ellos necesitan prosperar, cambiar. Y es en su justicia como individuos, también como grupo. Él está haciendo esto con el espíritu correcto. Y nosotros sabemos que cuando nosotros vamos a corregir a una persona, por ejemplo, si yo me doy cuenta que alguien está pecando, si yo me doy cuenta que alguien se está descarriando, entonces yo tengo que hacer algo al respecto. Yo tengo que, como hermano en Cristo, yo tengo que cuidar a esa persona para que el enemigo no venga y se lo lleve y lo destruya. Al contrario, uno viene y lo encara, ¿verdad? Uno lo llama y le dice, mira, ven acá. Te estoy viendo, veo lo que está sucediendo en tu vida y te me estás alejando. Y acuérdate que tu salvación fue dolorosa. Cristo Jesús tuvo que pasar mucho para que tú tuvieras una perdón de pecados y otra, una vida ejemplar entre todas las demás personas. Sabemos que el Señor nos ha dicho que nosotros seamos la luz y la sal y que nosotros somos un testimonio vivo de la manera que nosotros escogimos el estilo de vida, cómo nosotros vivimos nuestra propia vida. Pues entonces Él está diciéndole que tenemos que llegar a la reconciliación a esa persona que está en caminos erróneos. ¿Para qué? Para que sepa que está pecando, se arrepienta, pida perdón y vuelva otra vez a ser parte de la iglesia. Porque Cristo nos murió para que nosotros nos perdiéramos, sino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Entonces, versículo 16 dice, por tanto, los exhorto, sean imitadores míos. Ok, y esto tiene mucha importancia,
Porque si yo quiero que ustedes me sigan a mí, ustedes tienen que velarme a mí cómo yo vivo mi vida, ¿verdad? Y si yo vivo mi vida descarriada, pues entonces van por mal camino. Pero si yo vivo una vida recta, y si yo hago lo correcto, pues entonces yo puedo tener seguidores porque ellos van a ir en un camino. Y ese camino es el camino de la verdad. Ese camino es el camino de la rectitud. De la rectitud para que nosotros vivamos de la manera correcta. El versículo 17 dice, por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas las partes, en cada iglesia. Pablo había discipulado a Timoteo. Pablo le había enseñado y ahora lo estaba dirigiendo y le estaba diciendo, Timoteo, imítame. Porque si tú me imitas a mí, estás imitando a Cristo Jesús. Porque yo vivo de acuerdo a Cristo Jesús. Para yo poder lidiarte a ti y corregirte a ti y enseñarte a ti, yo tengo que vivir una vida concentrada, sumergida completamente en Cristo Jesús. Diciéndole a Cristo Jesús, Jesús, que se haga tu voluntad y no la mía en mi vida. Y a la vez que nosotros nos entregamos y nos sometemos completamente a Él, Él se va a manifestar en tu vida y va a ser un ejemplo de ti. Y eso es lo que Timoteo le está diciendo, Pablo le está diciendo a Timoteo, ve, imítame a mí. Porque si tú me imitas a mí, entonces estás imitando a Jesús, porque yo vivo imitando a Jesús. Y eso es lo que Él está diciendo en esta carta, por ahora, por ahora. Pero sabemos que nosotros vamos a fallar. Y el que sea perfecto, que me levante la mano. No la levanten. No la levanten, ¿ok? Porque no hay nadie perfecto, el único perfecto. Acuérdense que Jesús le dijo al muchachito aquel bueno que tenía riqueza y todo, ¿qué debo de hacer para ganarme el cielo? Y él le dijo, pues vende todo lo que tú tienes, dáselo a los pobres y sígueme, ¿right? Y él dijo, oh, no. Y se fue porque tenía muchas posesiones, ¿verdad? Y él dice, estaba tan cerca. Pero la cuestión es que nosotros tenemos que entregarnos completamente a Él para que nosotros seamos seguidores de Pablo. ¿Está bien? Pero verdaderamente Timoteo estaba haciendo lo que Pablo le había dicho, imítame a mí. Vive de la misma manera que yo te he demostrado a ti durante este tiempo. Sabemos que no somos perfectos, no vamos a hacer esto bien, pero ¿sabes qué? Hay un secreto. Y el secreto es que Dios es paciente contigo, conmigo y con todo el mundo y nos da la oportunidad a que nosotros reconozcamos que estamos en mal camino, nos arrepintamos y entonces Él vuelve y nos recibe, nos perdona cuando nosotros decimos, Señor, lo siento mucho, he pecado, perdóname. Ahora, now, un punto bien claro, ¿ok? Cuando nosotros entramos y empezamos a vivir de nuestra propia manera y cometemos muchos errores, Él te perdona. Pero nosotros también tenemos que aceptar que vienen ciertas consecuencias y tenemos que pasar por ellas. Pero Él, en su gracia y misericordia y poder, nos da la fuerza para poder pasar a través de esas consecuencias. Y estamos bien. Por eso es que recibimos el gozo ese que sobrepasa todo entendimiento. Y a pesar de que estamos entre medio de las consecuencias, todavía tenemos paz, porque Él ha perdonado nuestros pecados. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es continuar caminando hacia el frente. No mires hacia atrás. Ya eso es pasado, es perdonado. Es perdonado. Amén. Entonces, Dios es paciente con nosotros y nos da tiempo para que nosotros nos arrepintamos. Y ahí viene el redimir, la restauración otra vez. Pablo establece sabiamente un preámbulo para tocar una área o unas áreas que sabe que tiene que explicar en esa carta. Después de todo, en este contexto, o en este exacto momento, ya Él les ha dado una advertencia anteriormente con la primera carta. Y yo no voy a hablar mucho o profundamente en cuanto a este pecado en particular. Pero quiero que nosotros extraigamos el principio de esta historia en particular, que Él está compartiendo con nosotros por medio de esta carta. Primera de Corintios 5, del 1 al 13. Él dice, y este es
el punto fuerte. Es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. Sí, este es un acto que él está haciendo, esta persona está haciendo, que ni tan siquiera los paganos lo hacían. So Pablo sabe y se enteró de lo que él había hecho. Y él quiere sacarlo a la luz para hacer una corrección. Pero la corrección tiene que ser aceptada y después arrepentida. Si esto no se podía, no era, en realidad, era ilegal ante la sociedad romana. Entonces tiene que ser bien severo. Pero sigamos leyendo. Dice, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Y de esto se siente orgulloso. Y si son muchos, y de esto se sienten orgullosos. No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa. Sí, algunos de los que estudian la palabra, los eruditos, ellos creían que esta persona a lo mejor era una persona prominente ante la comunidad y ellos estaban contentos de que él fuera parte de la iglesia. Ellos habían, decían, pues yo voy a mirar para el otro lado. Ellos iban a ignorar lo que él estaba cometiendo y que se sintió orgulloso de lo que estaba cometiendo. Porque ahí está el punto. Si se hubiera arrepentido, pues todo era chévere. Pero no, él sigue. Y sigue hablando. Y sigue comportando de esa manera. Muchas veces luchamos con el pecado. Batallamos contra él y a veces ganamos y a veces perdemos porque fallamos. Somos imperfectos. Pero entonces nosotros tenemos que estar pendientes a ver qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros vamos a fallar. Vamos a batallar con ellos, pero vamos a fallar en ciertas ocasiones. Y para más decirte, si tú estás en los caminos del Señor y tú te llamas a ser cristiano, tú tienes que batallar con esto del pecado hasta que el Señor venga o hasta que tú mueras. Toda la vida. A través de toda tu vida cristiana tú tienes que batallar contra esto. Porque sabemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, ¿verdad? El enemigo que viene a poner tentaciones, el enemigo que viene a tratar de robar, matar y destruir. Y esos son 3 temas que nosotros tenemos que discutirlo en un día especial, porque verdaderamente lo primero que él trata de hacer es matar tu relación con el Señor. Destruir todas las cosas que el Señor tiene para ti. Todas las promesas. Este pecado es donde esta persona ha pasado o ha parado de batallar en cuanto a eso. Él se rehúsa a arrepentirse. Él llama al pecado algo bueno. Ha pasado a ser amigo del pecado. Y a lo mejor él reconoce el error. Yo sé que él tiene que reconocer que es erróneo lo que él está haciendo, pero no hace nada al respecto. Tenemos que entender que se debe tratar con esa persona. Se debe tratar con esa persona que vive en pecado. ¿Sabe por qué? Porque acuérdate que el pecado verdaderamente trae mucho daño. Pero a la misma vez, nosotros no queremos decir que tú estés investigando a las otras personas para ver dónde ellos están fallando y entonces llamarlos y corregirlos. Eso no es lo que estamos diciendo aquí. Cuando nosotros realizamos que alguien está pecando, entonces, porque si, ok, es importante que nosotros ayudemos a aquellos que están en pecado, pero tenemos que hacerlo de una manera diferente. Tenemos que hacerlo con paciencia, con amor y mansedumbre. Tenemos que hacerlo de esa manera. Sin olvidarnos que la rectitud es el juego de un equipo. Nosotros nos necesitamos unos a los otros. Por eso es que el versículo 3 dice, yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu y ya he juzgado. Como si estuviera presente al que cometió este pecado. Y cuando se reúnan y yo los acompañe en espíritu,
en el nombre del Señor Jesucristo y con su poder, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Esto verdaderamente, esto es algo muy importante. Si yo conozco a alguien que está pecando y voy y lo corrijo y no me hace caso, ¿qué puedo hacer? Verdaderamente trato una vez más y trato una vez más y trato una vez más hasta que yo diga ya no puedo hacer más nada. Señor, hágase tu voluntad en esta persona. Por causa de que a lo mejor las consecuencias lo lleven a reconocer que está haciendo algo incorrecto, se arrepienta y regrese por causa del dolor de las consecuencias que van a traer. Entonces, Él no está diciendo que nosotros lo condenemos por una vida eterna. No. Mira lo que dice el versículo 6. Hacen mal en jactarse. No se dan cuenta de que un poco de levadura fermenta toda la masa. Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como los son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado, así que celebremos nuestra Pascua, no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. ¿Por qué Él quiere que nosotros hagamos eso? Que nos deshagamos de la vieja levadura. ¿Por qué? Porque antes estábamos en pecado. Y lo que hacía era que aumentaba el pecado, aumentaba más. Pero yo te voy a decir una cosa, cuando hay un pecado en una congregación, trae consecuencias a la congregación completa. Trae situaciones difíciles. Y si yo los veo y yo digo, pues si esto lo puedo hacer, pues a lo mejor estos cristianos nuevos o débiles pueden decir, pues si él lo hace, yo lo puedo hacer también. Y cuando viene a ver, la congregación completa se contamina y puede afectar. No. De que suceda eso no es tan malo, ¿ok? Para mí, yo lo voy a decir por qué. Porque yo no quiero juzgar a nadie, porque yo no debo juzgar a nadie. Pero la cuestión es esta, que entonces la presencia de Dios, que es la que nosotros queremos y deseamos más, a lo mejor se separa un poquito. Y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que cuando ustedes entren aquí, no salgan igual de la misma manera que llegaron, sino que salgan diferentes, salgan cambiados, transformados. Que salgan con esa paz, que salgan con ese ánimo de decir, yo sí quiero afirmarme en los caminos del Señor, porque verdaderamente cuando yo voy ahí y elevo estos cánticos, y ustedes saben que los cánticos que nosotros damos, las alabanzas que nosotros hacemos es solamente para darle gloria y honra a Él. No cantamos canciones de que estoy sufriendo, de que estoy en mala, me falta dinero, y las finanzas están... No. Aquí lo que nosotros venimos, cuando nosotros nos unimos a cantar, nosotros lo que queremos es alabar y glorificar su nombre. That's it, porque Él es digno de toda gloria y de toda honra. Y lo que reconocemos. ¿Y qué sucede? Que entonces su presencia viene y baja. Y se llena esta capilla de su presencia. Y Él empieza a transformar vidas. Él empieza a sanar. Él empieza a verdaderamente hacer un cambio en nuestras vidas. El pecado es penetrante y malo. El pecado mancha, corrompe y condena. No debemos sonreírle ni tratarlo livianamente. Jesús nos liberó del yugo del pecado. ¿No deberíamos entonces nosotros de mantenernos fuera de él? Nosotros no podemos regresar otra vez al estilo de vida que vivíamos anteriormente. No. Es erróneo cuando nosotros pensamos o hacemos o actuamos de esa manera. Versículo 9 dice, por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los ávaros, estafadores o idólatras. De tal caso, o en tal caso, tendrían ustedes que salir de este mundo. Él está diciendo que nosotros podemos juzgar a los de adentro, a los que ya son
cristianos, aquellos que han aceptado a Cristo Jesús. Aquellos no, aquellos se comportan como lo que son. Y ellos son pecadores, pues son pecadores. Pero a juzgarlos a ellos, eso le toca al Señor, no a mí, no a nosotros. Nosotros juzgamos a ustedes, a los que son cristianos, a los que nosotros decimos, no, déjame juzgarte, estás mal. Tú no puedes tratar a tu esposa de esa manera. Tú no puedes hablarle a tu niño de esa manera. Tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer esto otro. Tú no puedes criticar al hermano, tú no puedes juzgar al hermano. ¿Me entiendes? Porque el tema, el punto principal de esta carta es hacer algo muy importante. Y lo voy a tocar dentro de un par de minutos. Nosotros tenemos la responsabilidad de alcanzar al perdido. Aquellos que están allá afuera que no conocen a Cristo Jesús. Todo el mundo es bienvenido a esta iglesia. Aquí no hay reglas de que, si estás en pecado no puedes entrar. No, aquí viene al contrario. Nosotros queremos a todas esas personas para que escuchen la palabra del Señor, se arrepientan y entonces vengan a los caminos del Señor y acepten a Jesús como su Salvador. Y ellos permitan que Cristo Jesús haga un cambio en sus vidas. No hay una cláusula de moralidad para impedir a que ellos entren. Las personas deben sentirse libres de venir y experimentar una verdadera transformación de vida por medio del Evangelio. Y eso es lo que nosotros queremos. Versículo 11. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral, avaro, idólatra, calumniador, borracho, estafador. Con tal persona ni siquiera deben de juntarse a comer. A mí me gusta comer después que salgo de aquí. Pero tomen en consideración, con tal tipo de personas, hermano, tienes que tener cuidado cuando te juntas con ellos. Tenemos una responsabilidad como cristianos. Tenemos la responsabilidad de venir y vivir la vida por los mandamientos de Dios. De acuerdo a los mandamientos de Dios. Pero el punto principal viene ya mismo. ¿Cumpliremos esto perfectamente? Seguro que no. Nadie va a poder cumplir los mandamientos completamente. Es imposible. Pero tenemos que mantenernos en esa batalla, batallando en contra del pecado. Tenemos que esforzarnos a vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Por eso es que nosotros le digo, Señor, hoy yo me entrego a ti. Hágase tu voluntad en mi vida. Porque si me voy con la mía, voy a fallar. Y ustedes no me conocen, pero mi esposa sí. Y mis hijos sí. Yo tengo que empezar por la casa a dar un buen testimonio y después afuera. Entonces yo quiero ser un Timoteo, imitando a Pablo, porque Pablo imita a Cristo Jesús. Sí, nosotros siempre tenemos que pensar en esto, en este verso. Hebreos 12, versículo 4 que dice, porque todavía en su lucha contra el pecado, cada uno de ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Pero Cristo Jesús le metí Spanglish ahí, ¿verdad? Pero Cristo Jesús lo hizo. Él llevó todos nuestros pecados, Él los cargó con Él y cuando se sentó o se tiró de rodillas a orarle al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, Él estaba sudando sangre por causa del peso de toda la humanidad, el pecado de toda la humanidad. Pero no solamente el pecado, las enfermedades, los sufrimientos, depresión, todo, Él lo llevó todo. Por eso es que nosotros confiamos completamente en Él. Gálatas 6, del 1 al 2 dice, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, pero un momentito. Ahorita me dijo que se lo entregáramos a Satanás, ¿verdad? Pero ahora me está diciendo, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Queriendo decir que uno de los puntos principales es que somos un equipo. Tú tienes la responsabilidad de cuidarme a mí. Yo tengo la responsabilidad de cuidarte a ti. Cada uno de ustedes, por eso el grupito de los hombres, el de damas de las mujeres, que ellas se reúnen y enseñan, pero a la misma vez se corrigen. No te esté malo si viene un hermano y te corrige.
No, porque lo está haciendo para bien. Porque a lo mejor hoy creemos una cosa, pero mañana cambia y decimos, yo estaba mal. Y es cierto. Me gusta Pablo. Yo sé que estamos discutiendo de esto aquí, pero Pablo viene y te dice ciertas enseñanzas que a veces uno dice, me dio en la cabeza o me dio en la espalda o ouch, como dicen. Y es cierto, hay que decirle la verdad, vas de mal camino. ¿Por qué? Porque si no te reprendo, si no te corrijo, te vas a alejar del Señor. Entonces las promesas que el Señor tiene para ti no se van a cumplir. El plan de Dios para tu vida no va a pasar. ¿Por qué? Porque estás poniendo un bloqueo, algo al frente del Señor, su plan para ti, sus beneficios para ti y todo. Y tú lo estás haciendo por causa de no entender o aceptar que estás cometiendo un error, que estás pecando. Pero entonces, ¿cómo hago esto? Jesús lo expone en pasos. Y este es el proceso para cuando nosotros, ofendidos por un hermano o una hermana, tomemos en consideración. Porque este mismo principio se aplica para cuando enfrentamos a un hermano o una hermana que está en pecado, que tiene un patrón de pecar. Mateo 18, 5 al 20 dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Sabimos esta escritura anteriormente, pero quiero exponer ciertos puntos. En espíritu de humildad y dulzura. Ve directamente a la persona. No hay lugar para bochinches. Y a veces no suceden de la manera intencional, pero a veces, ejemplo. Oye, te estoy llamando porque necesito que ores por el hermano. El hermano tal. Yep. Necesita ayuda. Está en una necesidad bien fuerte. Y la otra persona dice, pero dígame, para yo orarle específicamente, ¿qué es lo que está pasando? Y dice, mira muchacha, si tú supieras, está haciendo esto y esto, otro, esto y lo otro y lo otro y lo otro. Y dice, de verdad. Pero ¿y cuándo comenzó eso? Ay, bendito, eso hace un poquito de unos años atrás, y lleva así. Yo le hablo con ella, pero no me quiere hacer caso. Eso ya no es una petición de oración, ora por el hermano, el Señor sabe. O estás llamando a una persona que verdaderamente es confidente, que va a guardar ese secreto y va a decir lo que lo vamos a poner en obra, porque yo creo que yo pasé por lo mismo muchos años atrás. Y uno es sincero. Por eso es que tienes que tener cuidado que tú no juzgues a otra persona y más tarde tú seas tentado y caigas en lo mismo o peor. Y entonces tú quieres que sean buenos o justos contigo. Si tu hermano peca, ve, repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Ese es el punto de que la espiritualidad es un juego de un grupo. Por eso es que nos reunimos, por eso es que nos amamos, por eso es que nos aceptamos. Y yo sé que yo no soy perfecto, pero aquí nadie es perfecto. So, yo soy como el flojo de una pierna, pero el otro es de la otra. Y a la vez que nosotros entendemos esto y nos cuidamos, nos protegemos uno al otro, hay un poder porque el Señor busca cómo hacerlo. So, tenemos que hacerlo en espíritu de humildad y dulzura. Ve directamente a la persona. No hay lugar para decir ningunos otros comentarios. Porque verdaderamente cuando tú haces los llamados así, pidiendo oración, pero con malas intenciones, estás llamando a una persona que no puede ser ni será parte de la solución. Versículo 16 dice, pero si no te escucha, lleva contigo uno o dos más para que toda la palabra sea confirmada por boca de dos o tres personas o dos testigos. Así que aquí es donde tú te llevas uno o dos personas más, personas que sean, por ejemplo, un pastor, a lo mejor puede ser uno de los líderes o personas que verdaderamente son íntegros y mantienen esa información confidencial. Porque el motivo es restaurar a la persona para que vuelva una vez más a tener una conexión bien cercana con el Señor. Versículo 17 dice, y si se rehúsa a escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Y ahí es cuando yo me siento mal por Mateo, porque él colectaba los impuestos.
So, imagínate, Pablo está hablando de esta manera, diciéndole, pues, déjalo ir, olvídate, déjalo que sufra sus propias consecuencias. Y aquí es donde tú verdaderamente tratas lo más posible de restaurar esa persona para el Señor. Por eso es bueno ser parte de la iglesia local. Cuando nosotros estamos unidos, unificados, con una misión, con una misma causa común, tenemos el espacio y la autoridad para poder hablar a la vida de las demás personas. Pero otra vez, con humildad y con mucho amor. Podemos ver cómo la enseñanza de Jesús es lo que verdaderamente Pablo le está enseñando por medio de esta carta. Eso es lo que las epístolas hacen, ayudarnos a aplicar los principios de Jesús en el contexto de una vida nueva en nuestras vidas. Versículo 18, ya para terminar. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y en verdad, verdaderamente me gusta esta parte, porque cuando nosotros estamos buscando la restauración de un hermano o una hermana, hay un tremendo poder de parte de Dios para bendecir a esa persona. Eso es lo que Él quiere. Él lo único que quiere es que por medio, Jesús hizo todo lo que tenía que hacer. Él está sentado a la diestra del Padre y se le ha dado toda autoridad sobre Él, pero Él quiere que nosotros nos ayudemos unos a los otros, nos amemos unos a los otros y nos restauremos unos a los otros cuando fallamos. Ese es el propósito. Todos somos parte de un mismo cuerpo. Todos somos, tenemos la responsabilidad de enseñarle al mundo cómo el cuerpo de Cristo luce. Que nos reconciliemos en amor mientras caminamos hacia o durante nuestra salvación juntos. Una vez más, para terminar, nosotros no vamos por nuestra propia cuenta a investigar la vida de ninguna persona. Nosotros nos vamos con el compromiso de vivir personalmente una vida recta, como Pablo dice, sé imitador de mí, y darle el apoyo a los demás para que hagan lo mismo con otras personas y lo hagamos todo en unión. El propósito de Corinto es abrir nuestras mentes, quitar la venda de nuestros ojos, porque la salvación no es para ti sola. La salvación es para todos. Todos debemos ayudarnos unos a los otros y tener paciencia los unos con los otros, aceptándonos, porque hay unas personas que son bien pasivas. Yo soy pasivo. Soy pasivo. Hasta cierto tiempo, los límites. Después, pues, arranco. Así que se dice, arranco, ¿verdad? Arranco y te digo hasta del mal que vas a morir. Pero hay otras personas que no tienen esa paciencia y sí, así rapidito. Verdaderamente lo que Él está diciendo y dejándonos saber hoy día es esto. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Nosotros nos preocupamos por aquellos para que ellos puedan venir y unirse a nosotros y ser parte de ellos también del cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, porque Él viene pronto. Las cosas se están poniendo malas. Y yo les voy a pedir una petición muy especial, muy especial. Dios habló con Abraham y le dijo, haré de ti una gran nación y te bendeciré. Y todos aquellos que te bendigan, yo los voy a bendecir. Todos aquellos que te maldigan, yo los puedo maldecir. Yo quiero que cada uno de ustedes se unan conmigo, porque yo lo hago por lo menos 2 veces al día. Y cuidado sin más. Yo pido bendiciones, cuido protección y poder sobre el pueblo de Israel, especialmente en estos días donde están en guerra, donde ellos
tienen ancianos, donde ellos tienen mujeres con niños, donde hay mujeres encintas, donde hay soldados dándolo todo, arriesgando su vida para que nosotros pudiéramos tener una libertad, donde ellos están arriesgando su vida para que el pueblo de Israel tenga una vida. Y nosotros sabemos que el pueblo de Israel ha sido un pueblo sufrido. Desde que Dios dijo, ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios y yo me encargaré de ustedes. Pero así mismo dijo para nosotros la iglesia. ¿Y por qué no debemos de protegernos y cuidarnos cada uno de nosotros como hermanos en Cristo? Eso tenemos que orar por ellos, pero también orar por la iglesia, todos aquellos que han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador. Vamos a orar y vamos a hacer 2 oraciones. Si tú estás viendo en línea, Facebook o YouTube, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias, Señor, por el sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque pusiste a todos esos discípulos para ir y comenzar el Evangelio llevando tu obra en la cruz para toda la humanidad. Gracias, Señor, por haber muerto en la cruz en mi lugar. Gracias por abrir el camino y el modo de tener una relación con el Padre personalmente, donde yo puedo acercarme a Él y tirarme hasta sus pies y expresar todo lo que está en mi corazón. Gracias, Señor. Ahora yo te pido que tú bendigas esta congregación, que tu mano de favor, de protección y de prosperidad esté sobre ellos, sus hogares, sus familias, sus hijos, todo. Gracias por eso, Señor, en el nombre de Jesús. Y así con sus ojos cerrados, cabezas bajadas. Si hay alguien aquí que está y nunca ha dado el paso de fe de aceptar a Jesús como su Salvador, me gustaría que le dieras la oportunidad hoy. Si tú estás aquí y nunca has aceptado a Jesús como su Salvador, y allá en línea, levanta tu mano para hacer la oración contigo. Todo el mundo va a orar contigo, aquí no oramos solo. Solamente dale una oportunidad a que el Señor perdone tus pecados y haga una transformación en tu vida. ¿Hay alguien? Si en línea o en YouTube haces la oración, me gustaría que enviaras el texto Jesús Español al número que se encuentra en la pantalla. Pero si tú estás aquí y no quieres levantar tu mano por X razón, al frente tuyo hay un folleto que dice yo levanté mi mano. Puedes adquirir ese folleto, hay una tarjeta dentro, puedes escribir tu nombre, tu número de teléfono y se la das a uno de los servidores o la dejas en el asiento. El folleto te lo llevas porque te va a ayudar. Una vez más, ¿hay alguien que quiere aceptar a Jesús como su Salvador hoy día? Hagamos la oración. Repitan conmigo en voz alta. Gracias, Jesús, por haber ido a la cruz del Calvario. En mi lugar he pecado. Lo siento. Me arrepiento. Perdóname. Te acepto como mi Salvador y te pido que me ayudes desde este momento en adelante a vivir bajo tu voluntad. Te seguiré hasta siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano, pero antes yo quiero que todo el mundo ponga sus manos así, en modo de recibir, y echaré sobre cada uno de ustedes una bendición. Dice que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga misericordia de ustedes. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y les dé la paz. Que el Señor me los bendiga.